Un pilar de la sociedad pierde no solo a un esposo, sino a dos. Algunos creen que ella es una víctima de la mala suerte, pero otros culpan a la avaricia que la consume. Y después, una pareja privilegiada vive una vida soñada, pero hay algo maligno que los acecha en la oscuridad y destruirá todo. Errar es humano, pero solo un extraño monstruo puede cometer pecados mortales. No siempre es fácil reconocer a alguien perverso entre nosotros, en especial cuando sus pecados más oscuros se ocultan detrás de una fuerte reputación y una dirección opulenta. Pero algunas veces estos lobos vestidos de ovejas son los depredadores más peligrosos. Jamás los ves acercarse hasta que es demasiado tarde. La joven Rhaenyra Bernardin creció en una familia distinguida en Oak Ridge, Tennessee. Su padre era científico atómico y su madre, maestra. En la escuela secundaria, Rhaenyra fue conocida por sus amigos y maestros como una joven norteamericana muy derecha y honesta. Nadie podía encontrar ningún defecto en ella. Las madres querían que sus hijas fueran así. Era una mujer elegante. Era una persona agradable con quien se podía hablar y llevarse bien. En 1970, mientras estudiaba enfermería, Rhaenyra se casó con el estudiante de leyes Ed Dossett, quien pronto comenzaría una carrera prometedora como fiscal. Rhaenyra creía, cuando se casó con Ed, que eso era simplemente el brillo extra que necesitaba para su vida. Ser tratada como una princesa por todos durante toda su vida. La joven pareja parecía estar muy enamorada. Disfrutaba de su vida como recién casados. Después de 8 años, decidieron formar una familia. Rhaenyra y Ed se mudaron de la propiedad que Ed poseía y vivieron en una casa rodante mientras él mismo construía la casa a la que se mudarían apenas naciera su primer hijo. Todo indicaba que la vida era perfecta para Ed y Rhaenyra. No solo era una madre y una esposa fiel. Rhaenyra tenía una exitosa carrera propia. Empezó desde abajo y se convirtió en una de las principales enfermeras de uno de los grandes hospitales de la ciudad. Rhaenyra estaba muy contenta con su posición en la vida. Tenía un esposo con una gran reputación en la sociedad. Tenía una casa en exhibición que habían construido juntos y ahora criaba una familia de niños superdotados. No podría haber pedido más. Y la fortuna y el prestigio social de la pareja estaban por crecer aún más. Ed se presentó como candidato al puesto de fiscal general y ganó las elecciones con facilidad. Y ahora era el fiscal general del condado de Knox y los condados que lo rodeaban. Junto a ello, Rhaenyra vivió un prestigio ajeno. Ed era un muchacho muy bueno. Él tenía mucho poder, por un lado, y por el otro, en su interior, se sentía más bien como un granjero y tenía relación con todos los granjeros de las ciudades que lo rodeaban y los trataba a todos por igual. Su esposa no seguía las mismas reglas. En realidad, Rhaenyra parecía tener sus propias reglas sobre lo que era bueno o malo. Rhaenyra parecía ser muy manipuladora. Siempre que se fijaba una meta o algo, ella encontraba la forma de lograrlo. No querrías meterte en un aprieto con ella. Siempre se salía con la suya. No sé cómo surgía el conflicto o la pregunta, pero siempre resultaba favorable para ella. Rhaenyra vivía como una princesa y Ed estaba conforme con eso. Él guardaba un secreto vergonzoso en su armario que podría destrozarlo todo.
Si bien Ed tenía una reputación admirable como fiscal, tenía un pequeño y sucio secreto. Tenía una aventura amorosa con su secretaria Kay. Durante los años en que Kay y Ed tuvieron una aventura amorosa, la esposa de Ed, Rhaenyra, no tenía ni la más mínima idea de que algo estaba sucediendo. Después de que Ed asumiera el cargo, su amante Kay se casó con Steve Walker, el dueño de un taller de transmisiones automáticas. Al año próximo quedó embarazada y renunció a su trabajo con Ed. A pesar de la aventura secreta y el éxito de Ed como fiscal, en su casa, la confianza entre él y su esposa se desvanecía. Ed parecía sentirse un poco intimidado por su esposa. Tal vez hasta sentía temor por ella. Ed sabía que si Rhaenyra descubría su aventura amorosa con su secretaria, ella lo mataría. Es difícil saber si Rhaenyra amaba a su esposo, pero efectivamente amaba ser la mujer de alguien rico y poderoso. La codicia y el orgullo hacían que su bote flotara, y por el momento al menos ella tenía lo que quería y planeaba conservarlo. Tenía amigos en el sistema judicial, en el sistema político. Todos conocían a Rhaenyra y todos ponían atención a lo que ella tenía que decir. Rhaenyra se imaginaba a sí misma como la primera dama de Tennessee, mientras Ed planeaba presentarse como gobernador en 1991. Allí es cuando el cuento de hadas comenzaba a derrumbarse. Ed recibió un diagnóstico desalentador. Estaba muriéndose de cáncer. Ed renunció y pasó de ser un poderoso fiscal a ser un paciente que padecía cáncer y a quien le quedaban solo unos meses de vida. Rhaenyra se volvió su enfermera de tiempo completo, pero toda la compasión que podría sentir era sobrepasada por un resentimiento implacable. La enfermedad de Ed y su cuidado se volvieron más bien como un trabajo. Y en lugar de tener ese futuro brillante, todo lo que ella podía ver delante suyo en lo inmediato era el trabajo oscuro y deprimente de cuidar a un hombre que estaba muriéndose. No era lo que ella imaginaba para su vida. En realidad, Rhaenyra no era diferente. Era muy malhumorada. La prima de Ed viajó 965 kilómetros desde Illinois para visitar a su familiar enfermo y Rhaenyra no dejó que ella lo viera. La falta de sensibilidad de Rhaenyra era una cosa, pero su crueldad era otra. Está claro que no era del tipo de esposas que aman a sus maridos en la salud y enfermedad. Solo buscaba poder y una gran cuenta bancaria. Ed era desechable y Rhaenyra haría lo que sea para conservar su privilegiado estilo de vida. Rhaenyra se mantenía dentro de su casa y cuidaba de su esposo moribundo. La aterraba el hecho de que perdería su riqueza. Pero la esperanza florecía cuando descubrió que el seguro de vida de Ed pagaría el doble en caso de muerte accidental. En ese momento fue cuando el matrimonio pasó de ser complejo a ser mortal. Como esposa del fiscal general, Rhaenyra Dossett era algo así como una celebridad en la ciudad. Pero ahora, su popular esposo moría de cáncer y su Camelot se derrumbaba junto a ella. Así que trazó un plan para sacar rédito de la cláusula sobre muerte accidental prevista en la póliza de seguro de vida de su esposo Ed. Como enfermera, Rhaenyra conocía las dosis de muchos medicamentos, inclusive la morfina, y sabía exactamente cuánto era demasiado. Rhaenyra inyectó morfina a su esposo y lo mató. Pero Rhaenyra necesitaba que el hecho que diera lugar a la queja pareciera un accidente. Y decidió usar el ganado de Ed para ocultar su sucio trabajo.
Rainela sabía cómo hacer que el ganado se dispersara. Y el ganado aplastó su cuerpo. Con las suficientes huellas de pezuñas para ocultar su crimen, Rainela pidió ayuda, pero su objetivo era ayudarse a ella misma. Por lo general, cuando alguien muere, tú llamas emergencias. Pero ella llamó al médico forense para que fuera a la granja, antes de llamar a ninguna otra persona. Claro que eran todos amigos. Que ella se pusiera en contacto con otras personas prominentes del lugar, sin dudas llevaría a uno a creer que ella estaba usando su posición social. Claro que el médico forense llegó antes de que la policía llegara. Según Rainela, había dejado a Ed allí afuera en el prado y había regresado a la casa. Y cuando volvió, Ed estaba tirado en el suelo y estaba muerto. Y por supuesto, Rainela estaba en contra de que le hicieran una autopsia. El médico le dijo a Rainela que si no practicaba una autopsia no podía determinar que su muerte fuera un accidente. Y si no era un accidente, ella no podía cobrar la indemnización prevista en la póliza de seguro de vida. La autopsia se llevó a cabo. Se tomaron muestras de sangre y se enviaron para ser examinadas. Pero dada la prominente posición social de Rainela, fue solo una mera formalidad. Entregó su informe final sobre la autopsia antes de tener los resultados de la prueba toxicológica. El resultado de la autopsia fue que Ed murió a causa de un accidente agrícola, un infortunio en la granja. Y finalmente, cuando llegó el informe toxicológico, este no fue verificado. Luego, muchos de los amigos de Ed y sus familiares se preguntaban cómo este hombre, que apenas podía sentarse en la cama, llegó al granero. Los rumores giraban en torno a que la viuda era de algún modo la culpable, pero debido a sus contactos, nadie quería tocarla. Uno de los detectives que trabajaba hacía 3 años más que yo me había dicho: debes dejar esto así. Esto podría costarte tu carrera. Debes ser realmente un pecador reincidente como para matar a tu moribundo esposo y luego afirmar que fue aplastado por una manada de ganado. Pero eso no era problema para Rainela, quien parecía no tener ni siquiera un poco de remordimiento. Mientras su orgullo se mantenía intacto, su autoestima la golpeaba y su cuenta bancaria estaba llena, ella no tenía ningún problema para dormir por las noches. Pero se cansó de dormir sola. No mucho tiempo después de la muerte de Ed, Rainela comenzó a poner su atención en su vecino David Lead, un popular barbero. Él se sentía muy solo y bastante deshecho luego de su divorcio. Así que se apareció en la puerta de su casa con una rosa roja. Todos los jueves por la noche era la noche del Viagra, así que él nunca se perdía esas noches. Rainela sabía que ocuparse de la granja era más de lo que podía hacer. Rainela encontró un hombre al que podía manipular. Un hombre que le daría todo lo que ella quisiera. Se casaron 6 meses después del supuesto accidente de Ed. Al principio la pareja parecía feliz, deseaba hacer cosas el uno por el otro. Rainela había querido un invernadero, así que Dave construyó uno para ella. Dave tenía sus ojos puestos en una pickup y ella se la compró. Pero luego de 2 años de matrimonio, el hijo de Rainela de 11 años de edad moría en un accidente de tránsito. Eso pareció trastornarla. Y empeoró cuando los secretos sobre su primer esposo salieron a la luz. La antigua secretaria de Ed Dossett, Kay, se divorciaba de su esposo, Steve. Mi esposa aseguraba que uno de sus hijos no era mi hijo, sino que era hijo de Ed Dossett. Steve no sabía si debía creer la afirmación de su exesposa Kay. Pero Kay no desaprovechó la oportunidad para contarle a Rainela sobre su hijo ilegítimo con Ed. Y al igual que un disparo, el cerebro atormentado y dolorido de Rainela comenzaba a hacerle efecto. Se preguntaba si el niño ilegítimo podría reemplazar al hijo que ella había perdido. La idea parecía llevar a Rainela al extremo. Ahora, decidida a obtener la custodia del hijo de su difunto esposo,
engañó al dudoso Steve Walker para llevarlo a su granja, tras haberle dicho que tenía documentos que demostraban que Ed era realmente el padre. Ella primero pasó por el taller donde él trabajaba y después lo llevó a su granja. Una vez allí, primero lo llevó al sitio donde Ed fue sepultado. Ella me dijo, esta es su sepultura por si quieres orinar sobre ella. Giraré mi cabeza. Pero por supuesto que no lo hice y no lo haría sobre la sepultura de nadie. Después, se dirigieron a la granja en la que Rainela decía tener la documentación que demostraba la paternidad del niño. Ella me dijo que la documentación estaba ahí, en una de las cubetas de 19 litros. Y cuando llegué estaban vacías. Cuando me di vuelta, ella tenía un arma. Rainela lanzó 2 disparos en dirección a él. Ella comenzó a disparar y yo corrí. Walker estaba intacto y comenzó a correr. Ella me perdió el rastro otra vez. Y salté una valla. Me caí, me quebré el tobillo y estaba caído allí en la fosa. Y en ese momento ella se acercó y me dijo que solía dar mejores disparos que esos. Me apuntó con el arma y le supliqué: no me dispares, no lo hagas. No puedo criar a mis hijos, tú no puedes criar a los tuyos. Y solo cerré los ojos, sabía que moriría. Presionó el gatillo, pero solo se oyó su sonido. Se había quedado sin balas. Luego comenzó a decir: bueno, regresemos a la casa y me ocuparé de tu tobillo y hablaremos de esto. Pero Walker era más listo como para ir a un sitio cerrado con una mujer que ahora sabía que era una lunática armada. Le dije: no confío en ti, deja el arma aquí. Ella dejó el arma. En ese momento me puse de pie, agarré el arma y me fui. Claro que tenía un arma sin balas, pero al menos tenía un arma. Walker corrió y se escondió en una casa cercana al lugar. ¿Quién notaría que una ex enfermera de mediana edad podría inspirar tanto terror? Investigué muchas conductas criminales durante toda mi vida y debo decir que esta muchacha era muy extraña y aterradora. Para ella matar a alguien era tan fácil como aplastar una mosca, y lo más escalofriante era que nadie parecía tocarla. Finalmente, Rainela Dowsett-Leith fue condenada por tentativa de homicidio de Steve Walker. Pero apenas salió de prisión bajo fianza, le dijo a su esposo que todo fue un malentendido, que el arma se disparó por accidente. Además, ella explicaba que si hubiera querido matar a Walker, no habría fallado. El ingenuo David se sintió aliviado ahora, convencido de que su esposa era 100% inocente de todo crimen. Y gracias a sus contactos, Rainela pudo ser declarada culpable de un cargo menor, pero solo cumpliendo con el periodo de libertad condicional. Ella tenía demasiada influencia política en la ciudad. Y yo era un simple mecánico y estaba peleando este acuerdo entre David y Goliat. Al no tener la tensión del periodo inminente de prisión acechando la mente de Rainela, la vida de Rainela y Dave regresó sigilosamente a su patrón normal. Los Leeds parecían más felices que nunca. No tenían ni noción del problema que los afectaba secretamente. David Leith parecía muy conforme con su matrimonio, con su vida, pero Rainela estaba cada vez más preocupada. Su decisión apresurada de casarse con Dave comenzaba a parecer como si tal vez no fue la mejor decisión que ella hubiera tomado. Los niños crecieron y ella ya no lo necesitaba tanto como antes. El divorcio implicaría repartir los bienes de la pareja, inclusive las grandes propiedades de tierra que ella había heredado de Ed. Y ella no dejaría que eso sucediera. Rainela comenzó a pensar que debía encontrar otra salida. No, él no lo vio venir. No había forma de que lo viera.
Rhaenyra Dosset-Lydd comenzó a cansarse de su segundo esposo David y ella no era de las personas que se detienen ante una situación que no le agrada. Se le ocurrió un plan de éxito asegurado para deshacerse de su segundo esposo. La antigua enfermera de hospital comenzó a poner drogas en sus comidas para que pareciera que estaba volviéndose loco. Las drogas que Rhaenyra le ponía afectaban su memoria, afectaban su conocimiento, su capacidad de concentrarse. Y hacía que Dave se sintiera un poco más sensible de lo que solía ser. Se volvería olvidadizo y hasta se sentiría perdido. David cayó en un estado de delirio el 3 de enero de 2000 y debió ser hospitalizado. Mientras Dave estaba en el hospital, Rhaenyra controlaba todo. Y no le permitía a la hija de Dave, Cindy, que lo visitara. Luego de varios días, David pudo regresar a casa, pero sus problemas médicos continuaron, lo que hizo que el barbero se retirara. Dijo que estaba cansado de cortar el cabello. Rhaenyra llevaba a Dave a visitar al médico con bastante frecuencia, ya que se quejaba de sus síntomas. Parecía ser su iniciativa. Nadie consideraba la posibilidad de que Dave fuera envenenado. En su lugar, Rhaenyra atribuía sus síntomas al inicio prematuro del Alzheimer. El plan de Rhaenyra era drogar a Dave lo suficiente como para que no pudiera defenderse cuando ella desplegara un escenario para lograr que pareciera como si él se hubiera suicidado. Ella quería el dinero del seguro de vida, quería la propiedad, quería su libertad. Y Dave se interponía. El 13 de marzo de 2003, Rhaenyra finalmente terminó su trabajo. Tenía la medicación suficiente como para que se adormeciera. Erró el primer disparo, lo que hizo que se despertara y reaccionara por el fuerte sonido del disparo. Pero no había forma de escaparse de ella. Después, Rhaenyra notó demasiado tarde que había olvidado realizar un paso. Puso el arma en sus manos y lanzó el tercer disparo. Así los residuos de pólvora estarían en las manos de él cuando lo examináramos. Con la muerte de David ya concretada, Rhaenyra ahora planeaba establecer una coartada para su paradero y ponerla de manifiesto en varios sitios alrededor de la ciudad. Después regresó a la casa y llamó al 911. Y tras unos minutos, la ayuda llegó. Su historia fue que ella regresó a la casa y descubrió que él se había disparado. No podía creer que se hubiera suicidado. No conocía ningún motivo para hacerlo. Si era un suicidio, fue hecho de una manera muy confortable. Tenía una almohada metida entre su cabeza y sus hombros. Las mantas estaban metidas entre cada uno de sus lados, más bien como si alguien las hubiera metido cariñosamente. El señor Lydd descansaba sobre su brazo derecho. Se suponía que él era diestro, así que resultaba prácticamente imposible sostener el arma, en particular en esa posición. Y un estudio balístico planteaba más interrogantes. A veces una bala hace todo el trabajo. Era muy extraño porque 3 disparos habían sido lanzados. El segundo disparo lanzado con el arma fue el disparo que mató al señor Lydd. Una vez que un disparo destruye el bulbo raquídeo, no hay movimientos significativos para disparar un arma. Así que Lydd no pudo haber lanzado un tercer disparo a la cama.
Rainella Dosset-Litt fue acusada de homicidio en primer grado y condenada a cadena perpetua. En los interrogatorios a la familia y los amigos de David Litt, todos coincidían en declarar que Ed Dosset no había muerto tras haber sido aplastado por las vacas. Finalmente, 14 años después de su muerte, los niveles tóxicos de morfina en el cuerpo de Ed fueron revelados. Se encontraron niveles de morfina en su cuerpo que eran 6 veces superiores a lo que sería el límite normal. Ahora los abogados de la parte acusadora tenían pruebas de que Rainella había asesinado a su primer esposo, pero no la acusaron porque ya cumplía cadena perpetua. Rainella Dosset-Litt era una viuda negra en la vida real. Con su avaricia y orgullo, ella entretejió una telaraña mortal que atrapó a 2 esposos. Y como suele suceder, la viuda negra le quitó la vida a ambos. Sí, es una persona maligna y espero que llegue a pensar en eso durante mucho tiempo. Allí, en la prisión. East Chicago, Indiana, albergaba a un joven llamado Perry Marsh, quien perdió a su madre cuando solo tenía 9 años de edad. Las circunstancias bajo las cuales la madre de Perry murió fueron dudosas, porque el certificado de defunción decía muerte accidental doméstica. Pero ella murió de una sobredosis de barbitúrico y se decía que fue un suicidio. El joven Perry superó su dolor al comenzar con la práctica de karate y obtuvo el cinturón negro mientras aún se encontraba en la escuela secundaria. Su espíritu de lucha lo ayudó a terminar la escuela con notas excelentes. Y después de su graduación, fue a la Universidad de Michigan y se enamoró de un estudiante que le cambió su vida para siempre. Janet Levine vivió un cuento de hadas en la ciudad. Provenía de una familia muy importante de Nashville. Perry había regresado a Nashville con Janet muchas veces. Era hermosa, popular, inteligente, tenía habilidades artísticas. Era simplemente una joven mujer atractiva que le agradaba a todos. El padre de Janet, Larry Levine, era un destacado abogado en Nashville. Perry Marsh pasó la mayor parte de su infancia envidiando a personas como los Levines. Ahora, ellos le dieron la bienvenida a su mundo con los brazos abiertos. Pensarán que él estaría encantado con su nueva vida. El problema es que esa clase de envidia rara vez es satisfecha. Cuanto más Perry obtenía, más él quería. Pronto, la creciente autoestima de Marsh estaba a punto de estallar. Lo que le faltaba en educación, lo compensaba con inteligencia y ambición. Y se corrían rumores de que él simplemente usaba a Janet y a su familia para fortalecer su autoestima y su imagen. Perry había regresado a Nashville con Janet y asistía a la escuela de leyes de Vanderbilt, pagada por el padre de Janet, y se decía que Janet se lo había sugerido. Ella se cansó de esperarlo, así que se casaron mientras él aún asistía a la escuela de leyes. Para sus compañeros de clase, Perry resultó ser implacablemente agresivo. En broma decían que era el compañero de clase con más probabilidades de ser acusado por fraude de títulos de valores. Tuvo éxito en la escuela de leyes, participaba del boletín jurídico y diría que era una persona muy inteligente. Perry comenzó a trabajar para Bass, Berry y Sims. Y esa empresa aún hoy es una empresa muy prestigiosa. Tenía antigüedad y estaba consolidada. Y para él que lo contrataran era todo un logro. Los recién casados pronto vivirían en una estupenda casa grande y asistirían a reuniones de la alta sociedad y pasarían su tiempo en clubes de campo. La pareja perfecta se convirtió en la familia perfecta, con la llegada de un hijo y luego de una hija. Pero detrás de todo eso se avecinaban los problemas. Para Perry, no todo se trataba de trabajo. Él se obsesionó con la joven asistente legal. Comenzó a enviarle notas anónimas de carácter sexual, las cuales evidenciaban que le gustaría tener una aventura amorosa con ella. Y cuando ella encontró esa nota, se quedó atónita.
Era una novela intensa y un estudiante en parte enfermo de amor. La joven mujer estaba horrorizada y asustada mientras que las morbosas notas seguían apareciendo sobre su escritorio. Se dirigió a sus jefes, quienes idearon una forma para atrapar al autor. Instalaron videocámaras y así fue como descubrieron que él era quien hacía eso. Sí, Perry Marsh dejó la empresa por este incidente y había accedido a pagar $30,000 a su víctima. Todo lo sucedido con la asistente legal fue mantenido en secreto. Bass, Berry y Sims no querían que se supiera. Tampoco Perry quería que se supiera. Decidido a evitar que su despreciable conducta destruyera su cuento de hadas, mintió acerca de su repentina salida de la empresa. El motivo que dio fue simplemente que él quería ser parte de la empresa de su suegro. Larry Levine estaba feliz de tener a su yerno en la empresa, porque todo lo que significaba que Janet fuera feliz, el señor Levine lo iba a hacer. Con este nuevo comienzo, Perry crearía una lista sólida de clientes durante los próximos 5 años. Ustedes pensarán que luego de todo ese caos, Perry Marsh aprendería la lección y dejaría a un lado un poco de su lujuria. Pero hombres como él rara vez cambian sus deseos. Creo que aún estaba compensando a su corazón por su infeliz vida en Chicago Oeste. Es un panorama mucho más lindo en Nashville, pero los hermosos adornos del éxito jamás podrían ocultar un alma desagradable. Y sí, Perry tenía 2 caras. Era visto en clubes nocturnos. Era visto en teatros, en restaurantes, con otras mujeres en lugar de su esposa. Y Perry comenzó a maltratar a su esposa de otras formas. Cuando salían, la gente con frecuencia lo veía tratar a su esposa en forma amenazante o de forma determinante, dominante. Y ella solía retroceder en lugar de armar un escándalo. Perry parecía querer pertenecer al mundo de Janet. Y aún así se sentía atraído por esa vida oscura, la vida de espectáculos en bares y clubes nocturnos. Y al poco tiempo su gasto excesivo lo llevaría a tener muchos problemas. No podía cumplir con el soborno que debía pagar por su acuerdo sobre el acoso sexual en su antigua empresa. El 13 de agosto, Perry tipió una carta al asistente legal porque era momento de realizar su último pago de $24,000 y le dijo por carta: no puedo hacer ese pago ahora. Y después los problemas económicos de Perry afectaron a su hogar cuando su hijo comenzó la escuela. El cheque que Perry había confeccionado para la escuela había sido rechazado. El cheque era para pagar la matrícula de su hijo, que comenzaba el jardín de niños. El hecho de que Perry Marsh confeccionara un cheque sin fondos para la escuela hizo que Janet se enfadara mucho y quería saber dónde estaba el dinero. Se sentía apenada también, porque esa había sido su escuela. Cuando Janet se enfrentó a Perry, él inventó una excusa y dijo que debió haber sido un error del banco. Este hombre era una buena pieza, un desvergonzado que estaba tan lleno de orgullo que realmente creía que era muy listo como para ser capturado. Después de todo, estuvo mejorando su técnica durante años, pero cuando un mentiroso se queda sin efecto y siente como si su espalda estuviera contra la pared, un castigo severo lo aguarda. Janet se dio cuenta de que su matrimonio ya casi no tenía solución. Pensaba en su vida sin Perry, pero sentía mucho miedo. Janet Marsh le dijo a un amigo y asesor matrimonial al que visitaba que su esposo Perry le dijo que si ella se divorciaba de él y se llevaba a los niños, él la mataría. Ella estaba dispuesta a todo para proteger a sus hijos y él estaba dispuesto a todo para proteger su estilo de vida, y eso significaba que uno de ellos debía morir. El matrimonio de Perry y Janet Marsh, que una vez había sido la envidia de muchos, comenzaba a desvanecerse. Perry podría parecer un abogado prestigioso, pero realmente era un ser despreciable que malgastaba su dinero en strippers y aventuras clandestinas. Y ahora, los costos por todos sus pecados tendrán que pagarse. El 15 de agosto de 1996, Perry volvía a su casa, probablemente a un horario normal. Durmieron a los niños.
Pero todo comenzó a derrumbarse cuando Janet encontró una carta que revelaba el acuerdo secreto de Perry con la asistente legal a quien acosó sexualmente. Eso fue la gota que colmó el vaso para enfrentarse a Perry. Le dijo que quería el divorcio y que se fuera, que cortaría sus fondos. Debía reunirse con el abogado que trataría el divorcio precisamente el viernes 16. Para Perry Marsh, el divorcio era inconcebible. Significaba la pérdida de su trabajo, su prestigio y su posición social en Nashville. Realmente no podía aceptarlo. La discusión se intensificó. Simplemente se volvió violenta. La golpeó en la cabeza con una llave inglesa. Perry, con ese golpe, mató a Janet. El asesinato tuvo lugar aproximadamente a las 8 p.m. Los niños estaban dormidos en la cama. Y después tuvo que tratar de remediar la situación. Perry rápidamente inventó una excusa y dijo que después de una discusión, Janet se fue por 2 semanas y le dejó una lista de cosas para hacer. Llamó a uno de sus amigos y le dijo que Janet se había ido. Y colocó su bicicleta en el automóvil de Janet y condujo hasta Bricks World Apartments. No fue un buen viaje en absoluto. Y lo resguardó de manera que la placa no pudiera verse. Montó la bicicleta hasta la casa mientras los niños dormían, porque cuando los niños despertaran debía decirles que su madre se había marchado, que se había ido y su automóvil no podía estar ahí. Después, Perry se deshizo del cuerpo de Janet. Se deshizo de su cuerpo en un sitio que él conocía, en una zona boscosa. Lo conocía porque había actuado en representación del dueño de la propiedad. Y después llamó a los padres de Janet, los despertó a medianoche y les dijo que Janet se había ido. Y la noticia los dejó atónitos. Eran una familia muy reservada, y si eso era cierto, no querían avergonzarla e involucrar a la policía en esto. Así que no muy conformes acordaron con Perry esperar hasta que transcurrieran las vacaciones antes de llamar a la policía. Mientras tanto, Perry llamó a México, donde vivía su padre desde que se había retirado. Necesitaba urgente su ayuda. Perry solicitó la ayuda de Arthur para desenterrar el cuerpo de Janet y trasladarlo hacia otro sitio. Luego Perry condujo hacia una zona cercana a Bowling Green, Kentucky, y Arthur metió el cuerpo de Janet en una gran pila de arbustos. Estaba contento de haber ayudado a Perry. Él dijo, era mi hijo, así que ¿por qué no lo ayudaría? Finalmente, 2 semanas después de la desaparición de Janet, los Levins notificaron su desaparición. Casi una semana después de que la desaparición de Janet fuera formalmente notificada a la policía, su automóvil fue hallado. Luego de que su automóvil fuera hallado, los Levins y Perry se volvieron enemigos en vez de familia. Ahora nadie creía la historia de Perry de que Janet se había ido de viaje por 2 semanas. La esposa fiel fue dada por muerta. Y con todo Nashville siguiendo el caso, la policía se inclinó fuertemente por el principal sospechoso, por Perry. Pero las pruebas no eran suficientes. Sin el cuerpo no había forma de descubrir a Perry Marsh. ¿Era posible que evitara cumplir su condena? Convencidos de que él había matado a Janet, los Levins continuaron presionando a Perry. Perry decidió marcharse. Dijo que no podía soportar el furor mediático o la vigilancia de la policía. Perry llevó a los niños a Ajijic, México, donde su padre Arthur vivía en ese momento. Presionados por los Levins, las autoridades finalmente acusaron a Perry del asesinato de Janet
y lo extraditaron de regreso a Nashville. Pero Perry no tenía previsto enfrentar a la justicia. Arrogante y egoísta, Perry March siempre se consideró a sí mismo como el joven más listo. Sabía de leyes y pensaba que podía evitar fácilmente los problemas, pero su ira contra los Levins sacaría lo mejor de él. Una vez en prisión, Perry Marsh conoció a otro recluso, Nathaniel Ferris. Luego, Perry básicamente dijo que necesitaba que matara a los Levin. Hablamos con Nathaniel Ferris y accedió a cooperar con el Estado y a usar un micrófono oculto. Con el instrumento de grabación en su lugar, Perry y Nathaniel Ferris llevaron a cabo su plan. Nathaniel Ferris le dijo a Perry que mataría a los Levins. Perry Marsh le había dicho a Nathaniel Ferris que Arthur March, su padre, lo ayudaría y le daría un lugar para hospedarse en México luego del asesinato. Ahora, con el plan de asesinato grabado, la policía tendría las pruebas para arrestar al padre de Perry, Arthur March. Arthur March fue extraditado de México y traído de regreso a Nashville para ser procesado. El padre de Perry traicionó la confianza de su hijo para salvar su propia vida. Arthur March explicó lo que había hecho con el cuerpo en Kentucky. Pero aún con la cooperación de Arthur March, los investigadores nunca pudieron encontrar los restos mortales de Janet. A pesar de eso, Perry March fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y de conspirar para matar a los padres de Janet. Fue condenado a 56 años de prisión bajo el sistema carcelario de Tennessee. Los hijos de Janet quedaron bajo custodia de sus padres. Al observar la vida de Perry March, piensas qué auge increíble y qué caída vergonzosa. Pudo adornar el sueño americano, pero en el fondo no era nada más que un depredador egoísta gobernado por su propia ira, avaricia, codicia y orgullo. Olvidémonos de Perry March. No queremos repetir más su nombre. Janet fue la verdadera víctima y a ella es a quien debemos recordar. Los Levins no pudieron sepultar su cuerpo. Eso fue algo desgarrador. Perdieron a su hija y tampoco pudieron sepultar su cuerpo. Eso es lo que sucede cuando los pecados se vuelven mortales.